Muy buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de contar con Espido Freire. Voy a hacer una breve presentación de algunos premios y a lo largo de su trayectoria, ¿vale? En 1998 apareció la primera novela de Espido Freire, Irlanda, premiada por los libreros franceses como libro revelación extranjero, y al año siguiente recibió el Premio Planeta por su obra Melocotones helados. Soria Moria, también una obra, ganó el 39º Premio Ateneo de Sevilla y en 2001 publicó su primer libro juvenil, La última batalla de Bieknavek el bandido. Binkavek, perdón. El 2018 recibió... En 2018 recibió el galardón Letras del Mediterráneo con la obra El chico de la flecha y El misterio del arca. Hoy tenemos el placer de contar con Espido Freire para hablar sobre su obra Pioneras, una selección de biografías sobre mujeres totalmente admirables e ilustrado por Elena Pérez García. En esta obra nos visibiliza historias de mujeres que destacan por abrir puertas que hasta entonces habían estado cerradas. En el prólogo, ella subraya que es muy importante que leamos y conozcamos las historias de estas mujeres valientes y excepcionales y que sus ejemplos puedan servirnos de referencia. Entre ellas, en la obra, aparecen Clara Campoamor, pudiendo votar por primera vez en España en 1933, la pintora mexicana Frida Kahlo, la actriz madrileña Penélope Cruz, la escaladora Edurne Pasaban, la periodista Carmen de Burgos, la Nobel de Literatura chilena Gabriela Mistral, la latinista Beatriz Galindo, la almirante Isabel Barreto, las médicas Matilde Montalla, Martina Castells y Elena Maseras, la periodista Blanca Álvarez o la activista indígena Rigoberta Menchú. Todas ellas, según Espido Freire, compartían algunas características en común. Fueron preservantes y constantes, y las unía una enorme pasión. Muchas gracias, Espido, por compartir esta charla con nosotros. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias también porque me ha servido de introducción para que revisarais y para que recordarais algunos de los nombres que aparecen aquí. Si os parece, voy a bajar, a ver si puedo con todo. Bueno, el vaso de agua puedo prescindir de él. Y así puedo estar un poquito más cerca de vosotros. Me da la impresión, o eso me han dicho vuestros profesores, ¿no?, de que habéis preparado un buen montón de preguntas acerca de este libro y acerca de muchas otras cosas. Yo no quiero pisaros las preguntas y cuanto más tiempo esté hablando, más posibilidades va a haber de que mis frases conteste algunas de las preguntas que ya habéis formulado. Pero bueno, aún así sí que os quería comentar algunas cuestiones que a mí me parecen importantes, ¿no? En los últimos años han aparecido muchos libros, además destinados a públicos muy distintos, que están enfocados en mujeres. Y da la impresión de que ahora hubiera una especie de boom o que hubiera una sobresaturación de este tema. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que la mayor parte de los libros destinados tanto a adolescentes como a adultos y sobre todo los libros que hablan de historia, que recopilan distintos hechos históricos o méritos o demás, están centrados principalmente en logros masculinos. Y además en logros masculinos muy sesgados. ¿Entendéis la palabra sesgado? Sesgado significa que están inclinados o que tienen una tendencia muy marcada hacia únicamente una dirección. Es como si tuviéramos orejeras, ¿vale? Como si no nos permitieran ver en todas las direcciones, sino únicamente en uno. Eso se llama sesgo. A veces es un sesgo de percepción y otras veces es un sesgo cognitivo. Los sesgos son límites, ¿vale? Entonces, la mayor parte de esos libros o de esos documentales o demás están muy sesgados. De hecho, basta con abrir un periódico ahora mismo para darnos cuenta de que la mayor parte de los protagonistas de las noticias son varones. Hay una excepción, cuando las mujeres son víctimas. Es decir, en el momento en el que aparece una mujer asesinada o violada, una anciana desahuciada, ahí las mujeres comienzan a aparecer
de una manera preferente. Cualquier estudio que podemos hacer ahora mismo a través de medios de comunicación, descubrimos que sigue existiendo una desigualdad enorme. Y es una desigualdad que ha ido disminuyendo, pero que de forma intuitiva incorporamos. ¿Sabéis en qué se nota más? Y es una de las cosas que a mí me preocupan enormemente. Los chicos y las chicas de vuestra generación, hasta que llegáis más o menos a vuestra edad, tendéis a considerar a hombres y a mujeres como referentes, como figuras de influencia, de una forma más o menos parecida. Pero según llegáis a esta edad, las mujeres comenzáis a fijaros más en los hombres, como referentes, como ídolos, y los chicos perdéis casi por completo a las mujeres en el horizonte. Es decir, os empezáis a centrar principalmente en modelos masculinos. ¿Qué significa eso? Que durante la época de la infancia todavía podemos sembrar y todavía podemos tener un poco la ficción de la igualdad. Pero en el momento en el que comenzamos a entrar en una sociedad más demandante, más productiva, en la que las notas son más importantes, sobre todo para vosotros, los chicos, las referencias de las mujeres comienzan a perder importancia y se centran, sobre todo, en las mujeres que son atractivas físicamente. Es decir, cantantes, actrices o etcétera. ¿Cuál es el problema? Fantástico que haya maravillosas actrices y cantantes guapísimas, jóvenes y maravillosas y de todo tipo y de todo color. El problema es que la mayor parte de ellas son intercambiables. Es decir, que funcionan como si fuera una marca blanca. La mayor parte de las modelos, la mayor parte de las actrices, la mayor parte, de hecho, de las mujeres que tienen una relevancia física son absolutamente intercambiables. Y pasa lo mismo con las presentadoras de televisión. Y pasa lo mismo, y eso os lo pueden decir vuestras profesoras, con las mujeres que se supone que tuvieron influencia o que estuvieron de moda cuando nosotras teníamos vuestra edad, o un poquito más mayores, o cuando vuestras madres tenían vuestra edad. A diferencia de los hombres, de los actores, de los presentadores, que tienden a prolongarse muchísimo más en el tiempo, que tienen, por lo tanto, una oportunidad para obtener poder, influencia y relevancia, a las mujeres se nos recambia cada poco tiempo. Y eso todavía no lo hemos evitado. Es decir, ha habido muchos logros, ha habido logros desde el punto de vista económico, jurídico, legal, desde la percepción, pero algo que a mí me preocupa y que es innegable es eso, es la facilidad con la que desaparecemos del espacio público, la facilidad con la que nos sustituyen por otras. Nos sustituyen cuando decimos algo inconveniente, nos sustituyen cuando nuestro rostro deja de estar de moda, nos sustituyen cuando envejecemos, mientras que a los hombres se les permite envejecer frente al ojo público. ¿Me explico? Entonces, esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Y no lo es porque el mensaje que se está mandando a vuestras compañeras chicas es constantemente contradictorio. Por un lado, valéis lo mismo, incluso a veces conseguís mejores resultados. Muchas veces las notas más altas están copadas por las chicas, pero cuando salimos al mundo real, el mensaje es que eso realmente no importa demasiado frente a todo lo demás. Y nos encontramos también con otra realidad muy compleja, que todavía queda lejana para vosotros, ¿no? Que tiene que ver con el peso invisible que vais a arrastrar la mayor parte de las chicas. La organización familiar, la conciliación, las presiones acerca de vuestro aspecto, de vuestro comportamiento. Por eso, y todavía ahora, no solamente es importante que acompañemos un poco más a las niñas y a las chicas, aunque dentro de Occidente la verdad es que somos las privilegiadas del mundo, sino que también es importante que los chicos entendáis esto. Y es importante que lo entendáis porque quien está en una posición un poquito mejor, es muy difícil que entienda a quienes están en una posición un poquito peor. ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué se quejan tanto? ¿Por qué no hacen lo posible por cambiar? No, no es tan fácil. Si fuera tan fácil, os aseguro que a estas alturas estaría ya resuelto. Y si hubiéramos podido, la generación anterior, lograrlo, no estaríamos aquí y ahora hablando de esto. Entonces, ¿por qué es un tema además importante? Porque todas las sociedades civilizadas han tenido varios raseros en común, ¿vale? Han tenido varios elementos en común y uno de ellos siempre ha sido la igualdad. Cuanto mejor educadas, cuantas más posibilidades tengan las niñas y las mujeres, va a ser un mundo mejor, va a ser una sociedad mejor. ¿De acuerdo? Entonces, nos viene bien a todos, nos viene bien a todos. Y lo interesante aquí, a mí me parece, es que eso no convierte a las mujeres en santas.
no convierte a las chicas en seres de luz ni en seres impecables. Yo no lo soy. Tenemos las mismas ambiciones, las mismas envidias, las mismas inseguridades, unos que otros. Lo que ocurre es que, repito, sigue habiendo un margen de mayor tolerancia, por ejemplo, para los defectos o para los errores masculinos que para los femeninos. De todas maneras, luego, si deseáis que hablemos de esto, a mí me encantará tratarlo, ¿vale? Hacerlo además de una manera sensata y lógica, de una forma en la que todos lleguemos a determinados acuerdos y conclusiones. Para mí, aquí o se avanza juntos o no se va a avanzar. Y o todos entendemos que esto realmente es lo mejor, aunque tengamos algunos que dar un paso atrás y otros un paso adelante, o va a ser muy, muy, muy difícil que dentro de unos años podamos realmente ser una sociedad un poco mejor. ¿Por qué hablo, por lo tanto, en pioneras de una serie de figuras? Bueno, pues porque yo me encontraba que en la mayor parte de los libros de historia, o en la mayor parte de los libros en los que se hablaban de logros de mujeres, esas mujeres, ostras, es que venían de familias ricas. Es que venían de familias en que sus abuelos o sus padres habían sido reyes, o duques, o príncipes. Y por supuesto que lo tuvieron muy difícil y que algunas fueron astutas, tuvieron vidas complicadas. Pero primero, me da la impresión de que en esta clase muchos duques no hay, ¿no? No sé, a lo mejor me sorprendéis si de pronto hay 3 o 4, pero la mayor parte de la gente no procedemos de ese tipo de familias, sino que somos gente normal, gente de clase media, más o menos, media baja, media alta, ¿no? Y sobre todo es que en estos momentos los referentes que necesitamos son otros. No son los de Isabel la Católica o Cleopatra. Que vale, que fantástico, de verdad. Investigad desde el punto de vista histórico los logros que tuvieron, los mitos, cómo han servido a veces para convertirse en referencias, en el caso de Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Desde la sexualidad más oscura hasta la inteligencia suprema, ¿no? Para las dos cosas ha valido. O en el caso de Isabel I de Castilla, como un elemento de la buena reina frente a la mala reina, que fue su hija Juana de Castilla, que hizo lo que quiso y encima estaba loca. Es decir, es muy interesante ver cómo esas etiquetas, la mayor parte de ellas falsas o falseadas, también han servido para constituir una imagen de mujeres, ¿no? Pero a mí me interesaban otras, me interesaban las que, siendo como podéis ser vosotras, o como pueden ser vuestras hermanas o vuestras madres, han conseguido cosas realmente relevantes. Las dos primeras sí venían de familias aristocráticas, que son Beatriz Galindo, la latina. Beatriz venía de una muy buena familia, pero era una tía excepcionalmente inteligente. Y fue una de las llamadas doctoras en una corriente, en un momento determinado en las cortes europeas, sobre todo en la corte de Portugal y española, en la que se consideraba que las chicas, las infantas, tenían que tener la mejor educación posible. Y ahí se generó toda una corriente de institutrices, profesoras de dibujo, de cálculo, de aritmética, escritoras, muy, muy interesantes. Cambia la moda en pocos años y se considera que esas princesas ya no van a ser tan relevantes. Y en todo caso que las tienen que educar, si necesitan educación, varones. Entonces desaparecen esas puella pulcrae, es decir, esas odoctae, ¿no? Esas mujeres inteligentes, donde están las hermanas Sigea, por ejemplo, donde están algunas figuras de relevancia, entre ellas Beatriz Galindo, la latina. Y la otra es Isabel de Barreto. El otro día en el Condensador de Flujo, en uno de los programas más interesantes de historia de la tele, apareció muy de pasada Isabel de Barreto. Isabel de Barreto fue la primera mujer al mando de una tropa española. Fue por azar, fue porque primero muere su marido, después muere su hermano, pero ella logra que la flota llegue a buen puerto. Su destino se pierde, fue criticadísima por crueldad. Posiblemente los capitanes que se encargaban de esa misma misión no fueran mucho más cariñosos ni mucho menos crueles que ella, pero en el caso de ser mujer se le atacó por donde a casi todas las mujeres se les atacaba. Era caprichosa y era cruel. Y a partir de ahí todo el resto de las mujeres de las que hablo son mujeres que provienen de familias interesadas porque sus hijas estudien. En algunas ocasiones de médicos nacen hijas que van a estudiar medicina, pero cada una de ellas escoge su destino. Claro, según va avanzando el tiempo es más difícil encontrar una pionera absoluta en un campo, ¿no?
Es decir, es más sencillo en el siglo XVI encontrarte la primera mujer que hizo algo que en el siglo XXI o que en el siglo XX. Y sin embargo todavía continuamos encontrando ejemplos de personas, de mujeres en este caso, que están abriendo camino o que están consiguiendo destacar en un aspecto o en otro. Cuando pensábamos que no, nos damos cuenta de que continúa habiendo caminos que todavía están cerrados. Y, por ejemplo, muchos de ellos tienen que ver con algo tan tonto como el color de nuestra piel, si es más clara o es más oscura. O tiene que ver con nuestro origen, si somos asiáticos, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, está habiendo un movimiento muy importante acerca de la discriminación contra los asiáticos o no. Y, por supuesto, si somos percibidos como latinos o no, particularmente en Estados Unidos. Entonces, resulta muy, muy interesante ver todos esos procesos, porque cada vez vamos refinando más cuál es el filtro y cada vez nos damos cuenta de que teníamos un trazo más gordo, que antes nos parecía que la igualdad se encontraba en un terreno, pero luego nos vamos dando cuenta de que no, de que se encuentra en muchos más. Y que en este caso, por ejemplo, pensado en Rigoberta Menchú, ¿no? Uno de los casos que a mí me parecen más admirables, no solamente era mujer, es que era indígena. Y no solamente estaba luchando, por lo tanto, por los derechos de su pueblo, sino de un pueblo extremadamente pobre. Y de un pueblo que tenía todas las de perder frente a grandes multinacionales e incluso frente al Estado como tal. Entonces, aquí vamos a encontrar logros que encontraréis mayores o menores, pero que cada uno de ellos ha tenido una importancia. Me preguntaron mucho, por ejemplo, por qué metía a Penélope Cruz. Penélope Cruz es una figura que todavía ahora despierta determinados recelos. Ha sido nominada hace 2 días, 3 días, de nuevo al Oscar. Es decir, su carrera cinematográfica es innegable, su belleza también lo es. Y la belleza siempre crea conflictos en las mujeres. Si se tiene o si no se tiene, si se pierde o si se intenta conservar, por ejemplo, a través de cirugía. Siempre, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un problema, lo continúa siendo. A mí, el caso de Penélope Cruz, dentro de algún tiempo, y cuando, por ejemplo, algunas de las declaraciones ideológicas que ella y su marido han llevado a cabo se olviden o se queden en un segundo plano, será reconocida principalmente por su labor, y su labor cinematográfica es también innegable. Me parecía además importante que una mujer que está en activo y una mujer que va a tener mucho que aportar en cuanto a la representación física de, por ejemplo, las mujeres latinas en Latinoamérica, estuviera y se incorporara. Edurne Pasaban me parecía también otra mujer innegable por 2 razones. Una, sus propios logros físicos, y otra, el hecho de haber hablado tan abiertamente de haber pasado una depresión y de haber sido, por lo tanto, una pionera a la hora de abordar la idea de la enfermedad mental en las deportistas, sobre todo en las deportistas de élite. El año pasado eclosionó, ¿os acordáis, no? O sea, toda esa sensación de tensión y de presión con el tema principalmente de las gimnastas americanas. Pero Edurne Pasaban ya había hablado de la depresión, ya había hablado de cómo muchas veces pasarse del límite no te lleva al triunfo, sino lo que te lleva es a romperte. Yo además le tengo particular cariño a Edurne, tengo el placer de conocerla y es una tía excepcional en todos los sentidos. Y bueno, podríamos haber continuado, en lugar de 20 podrían haber sido 40 o 100, pero podríamos escribir todavía un segundo libro con nuevos logros. Quizás alguna de vosotras pueda estar en algún momento en un libro como este, ¿por qué no? Según va avanzando el mundo encontramos logros distintos. Estamos ahora con la nanotecnología, estamos viendo cuáles pueden ser las posibilidades de la realidad aumentada y de la inteligencia artificial. Estamos en un momento fascinante para todos nosotros a la hora de encontrar nuevos límites a nuestro mundo y a nuestra percepción, y vais a formar parte de él. Y bueno, y vais a tener oportunidades que nosotras ahora mismo ni siquiera soñamos. Vuestros hijos ni siquiera digamos, ¿no? En qué mundo se pueden encontrar. Nuestra obligación es dejarlo un poquito mejor hecho. Si puede ser que en febrero no haya 30 grados, como estaba viendo ahora en California, ¿no? Y si puede ser frenar según qué tipo de injusticias y de horrores que continúan sucediéndose. Pero lo demás también está en vuestras manos. Y esto era lo que yo quería decir. De manera que a partir de ahora estaré encantada de responder vuestras preguntas. ¿Quién quiere empezar? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Nicolás, dime. Nicolás dice que le llama la atención que hay muchas mujeres que fueron o habían sido profesoras. Bueno, hay muchas razones.
lo vas a encontrar eso principalmente en una época, que es el último tercio del XIX y el primer tercio del siglo XX. Seguro que si le dais un par de vueltas encontraréis la solución. Era la primera opción laboral que podía tener una mujer que estudiara. Es decir, a lo que podía acceder una mujer en primer lugar era ser maestra. Maestra, ni siquiera profesora, maestra de primaria. Y a partir de ahí, y a veces porque había un hueco en el mundo masculino, o porque realmente se esmeraba, se empeñaba, intentaba ir por otro lugar, lograba pasar a un puesto un poco superior. Ser maestra en el siglo XIX era un logro impresionante. La mayor parte de las mujeres, por ejemplo en España, no lograban acceder o no lograban acabar la educación primaria, por lo que convertirse en señorita o en maestra de escuela era elevar su nivel cultural muy por encima de la media. Si a partir de ahí se especializaban en matemáticas, en biología o en poesía, ¿no? Estoy pensando en Gabriela Mistral, por ejemplo, lo que podían conseguir era mucho más. En el primer tercio del siglo XX eso ya comienza a cambiar y vas a encontrar, por ejemplo, abogadas, o vas a encontrar que gracias al esfuerzo de las anteriores, por ejemplo, algunas podían acceder a ser doctoras. El paso, por ejemplo, que tuvieron que recorrer las mujeres que querían ser científicas o doctoras en el siglo XIX fue terrorífico. Y os vais a encontrar con que 2 de las primeras mujeres que fueron doctoras, hay litigio, en algunos casos se dice que una u otra, las primeras no lograron ejercer. Es decir, les dieron un título para colgarlo en la pared. Porque una cosa es lo que se consigue sobre el papel y otra es lo que se consigue de verdad. Una cosa es que haya una ley aprobada y otra es luego la aplicación de la ley. Entonces hay veces en que si miramos cuál es la historia oficial y la contrastamos con la experiencia que pueden tener vuestras abuelas, vuestras madres o la gente mayor que conocéis, os dais cuenta de que hay una diferencia enorme. Por supuesto que a partir de según qué momento chicos y chicas pueden acceder por igual a los estudios, pero la realidad era que la mayor parte de las chicas no lo hacían. Y no lo hacían por 1000 razones. Una de ellas es que la pobreza se ceba principalmente en las mujeres, otra de ellas tenía mucho que ver con el número de hijos que se tenían en aquel momento y los cuidados que se requerían, con las tareas del hogar que necesitaban que alguien, o sea, las chicas, lo hicieran, con los prejuicios, le van a llenar la cabeza de tonterías, con su destino, para casarse con que sepa leer y las 4 reglas ya vale, con la propia creencia de ellas acerca de su confianza, si yo no valgo para nada, si yo soy una inútil, si me lo tienen que explicar todo. Y muchas veces con también la falta de referentes. Si no tienes en quién fijarte, si no tienes alguien que te pueda decir o incluso que te pueda guiar o que te pueda explicar cuáles son las dificultades, es más difícil. Y luego hay una cosa, que os lo he comentado antes, ¿no? La mayor parte de las mujeres encontramos referentes en hombres y en mujeres. La mayor parte de los hombres solo encontráis referentes en los hombres. Os cuesta mucho encontrar o identificaros con referentes femeninos y eso poco a poco tiene que cambiar. Muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Carmen. Decidme vuestro nombre porque así será más fácil, ¿vale? Carmen me has dicho, ¿verdad? Dime. ¿Piensas que con este libro estás haciendo influencia en los chicos y en las chicas ante la igualdad? Si pienso que con este libro estoy mandando un mensaje de igualdad entre chicos y chicas. Mira, yo te estoy enseñando un espejo. Y en ese espejo tú vas a ver lo que quieras. Entonces, quien esté dispuesto a mirar o quien esté dispuesto a leer o a entender, encontrará mensajes muy distintos. Quien no, no va a encontrar nada. Es decir, da igual cuál sea la intención de un escritor o de una escritora, si luego el lector no está preparado. Hay veces en que igual ahora no, pero dentro de unos años puedes volver a coger este libro y decir, ah, ahora sí lo entiendo, ahora sí que veo qué es lo que quiere decir. Porque no se ve igual la igualdad, no se ve de la misma manera la situación en la que estáis con vuestra edad que dentro de 5, que dentro de 10 o de 15 años. Entonces, mi intención es esa. Lo que se consigue luego no depende de mí. Estáis como súper deseosos de hablar, ¿no? Vosotros dos. Si queréis hacerme una pregunta, estaré encantada de responderla, ¿eh? Sí, tú y tu compañero el de verde.
Sí, estabais sonriendo y hablando y estaré encantada además de que me digáis lo que os parezca o lo que os apetezca. Encantada. ¿Por qué y cuándo decidiste escribir el libro Pioneras que puedes abrir el camino? Decidí escribirlo hace ya varios años, cuando me planteaba cómo podía hablar de las mujeres que a mí me interesaban de verdad. Os he comentado antes, ¿no? Esa especie de mirada siempre hacia el mismo tipo de mujeres. Las biografías, por ejemplo, que se hacían de personas famosas hace unos años, a veces en los institutos voy a la biblioteca y me los encuentro, son muy reveladoras. Si echas una ojeada a ese tipo de biografías, incluso a veces son un tomo solo, ¿vale? Te apuesto a que te vas a encontrar a 3 o 4 mujeres. Una de ellas es la reina Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, la reina Isabel II, la reina Victoria, Marie Curie y ya. Teresa de Jesús, puede que estuviera Teresa de Jesús. Y todo el resto son personajes, como te decía, de hombres. Entonces, por supuesto que me interesan esas mujeres. ¿A quién no puede interesarle pues, todo el trabajo que llevó a cabo Marie Curie y sus dificultades? Pero es que ha habido más. Y en el caso, como decía antes, de reinas y de emperatrices, me interesa mucho menos su trabajo y cómo llegaron ahí que el trabajo y cómo llegaron ahí muchas otras mujeres. De manera que al querer narrar eso y al quererlo contar, y luego además al colaborar con Elena Pérez, ¿no? La ilustradora, me di cuenta de que podíamos hacer un trabajo entre las dos que fuera estéticamente bonito y que además tuviera que decir, tuviera muchas cosas que romper. Gracias. ¿Quién más? Hola, buenos días. Muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio pregunta, todo esto está muy bien, pero a vuestra edad, ¿qué es lo que podéis hacer? ¿O cómo podéis contribuir para que esas mujeres menos conocidas no...? Pues mira, yo te voy a plantear una cuestión. Depende de lo curioso que seas, ¿sabes? Y depende, porque, claro, siempre partimos de que a vuestra edad estáis llenos de energía, de ilusión, de curiosidad, pero muchas veces no tenéis esa curiosidad destinada a lo que los mayores queremos. Es decir, yo no conozco ningún adolescente que no sea capaz de memorizar o de apasionarse por temas de lo más variopintos, de lo más raros, pero esos temas a veces no son los que yo quiero. A veces tienen que ver con las nuevas tecnologías, con vuestros gustos, con vuestras aficiones. Lo que ocurre es que cuanto más variados sean vuestros gustos, más papeletas vais a tener para el futuro para ser personas interesantes, capaces e inteligentes. A veces la inteligencia no tiene que ver con saber más, tiene que ver con cómo combinar habilidades, tiene que ver con cómo aplicar los conocimientos que se tienen. Entonces, está muy bien obsesionarse por un tema. Yo era una obsesa de la historia y de la literatura, pero si puedes ampliar esa mirada, siempre es interesante, siempre es, no sé cómo decirte, siempre te va a dar más oportunidades. Entonces, no te conformes únicamente con la realidad que te presentan. Por ejemplo, si aquello que a ti te gusta en estos momentos tiene un desequilibrio muy evidente entre hombres y mujeres, pregúntate dónde están las chicas. Porque puede haber muchas razones por las que no estén. Primero, que no les interese ese tema. ¿Por qué no les interesa a las chicas el fútbol? Lo cierto es que sí que les interesa. En los últimos tiempos está empezando a haber una cantidad de mujeres futbolistas, de equipos femeninos, de liga femenina, que ¿qué pasa? ¿Que es que cuando yo tenía vuestra edad no nos gustaba el fútbol? Es que no teníamos dónde ir a jugar. Es que ni se planteaba para la mayor parte de ellas. En mi pueblo, por ejemplo, había un equipo de fútbol, de hockey femenino. Fue el campeón número 1 de España. Las chicas jugaban al hockey. ¿Por qué? Porque había un equipo de hockey para chicas. En el pueblo de al lado no. Entonces, ¿dónde están? ¿No? Por ejemplo, sabéis que ayer hubo elecciones en Castilla y León, ¿no? Vale, si echáis una ojeada a los candidatos, todos los candidatos eran hombres. No hay ni una sola mujer.
de ninguno de los partidos políticos. Y fijaos que en política, por ejemplo, es uno de los sitios más sensibles, en los que incluso a veces de una forma un poco forzada se mete hombre-mujer o por lo menos un par de mujeres para que hagan bonito. Porque ya nos llama la atención cuando vemos un grupo solamente de señores. Pero, por ejemplo, en las altas finanzas, cuando ves una fotografía de cuáles son los CEOs principales o los megajefes mundiales, echa una ojeada a cuántas mujeres hay. Y solamente el preguntarte, ¿y dónde están las señoras? ¿Que están de secretarias? ¿O están de subdirectoras? ¿Dónde están? ¿En una cosa o en otra? Cuando tú te planteas hacer, por ejemplo, como he hecho yo, un trabajo, ¿metes solamente hombres? Pues lo fácil muchas veces es hacerlo, sobre todo si es un trabajo de historia. Entonces, hay 1000 cosas que es educar la vista. Por ejemplo, hace muy poquito, esto os sonará a los profes, ¿vale? Hace muy poquito en la tele dieron un especial sobre un programa que era mítico, cuando nosotros éramos unos críos, que era La Clave. La Clave tuvo mucha fama porque era un programa de debates y además de alto nivel. No estuvo mucho tiempo, pero dejó mucha huella en la televisión española. Entonces, cuando nos emitían distintos programas de La Clave, a mí hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Todos estaban fumando, se podía fumar en la tele, se podía fumar en plató. Sonaba rarísimo. Fijaos que se prohibió fumar en público hace muy poco tiempo, pero ya lo has interiorizado. Y lo otro, los primeros debates no había una señora ni por casualidad, pero ni para limpiar el micrófono. Con el tiempo se fue incorporando alguna mujer. Ahora te llama tanto la atención que no te planteas que en otro tiempo puede ser diferente, pero hay determinados aspectos en los que no. Y aquí no se trata, a mi juicio, ¿no?, de meter mujeres con calzador. Pero es que la mayor parte de las veces no hay que meterlas con calzador. Es preguntarse dónde están y por qué no están. Y si no están, es porque no les gusta, es porque no pueden, es porque no quieren, es porque no es rentable, ¿por qué es? Y luego ya hay otra cosa, pero esto es para nota, ¿vale? Que es, ¿y por qué las que están tienen todas 35 años o menos? ¿Por qué no hay mujeres mayores en los espacios en los que sí que hay hombres mayores? ¿Qué pasa con las señoras? ¿Las mandan a una isla? ¿Se las traga un dinosaurio? ¿Se esconden en casa? ¿No quieren salir? ¿Qué pasa con ellas, no? Dime. Principalmente lo que tú has dicho antes de que muchas veces lo que buscamos en las mujeres es que sean jóvenes para ser jóvenes, entonces principalmente físicamente, entonces por eso muchos se necesitan cuando ya cumplen una edad porque ya no cumplen los requisitos que se tienen que tener. Exactamente, muy bien. Sergio lo que está apuntando es que una de las razones es esa especie de dictadura, esa especie de culto a la juventud y a la belleza. Efectivamente, esa es una de las preguntas, no es la única, ¿eh? Pero tú tira de ahí. Te estaba hablando antes de la curiosidad, ¿no? Tira de ahí, pregúntate. O sea, pregúntate por qué en igualdad de condiciones, por qué en cambio luego en las reuniones de padres casi siempre son reuniones de madres. ¿O por qué para organizar cumples suele ser mamá? Ahora me diréis, no, es mi padre. Vale, sí, vale, vuestro padre es la excepción. Pero en general, o sea, preguntaos cosas. Preguntaos cómo se reparte el trabajo. Preguntaos qué se da por natural, etcétera, etcétera. ¿Querías preguntar algo? Ah, pues muy bien. De que normalmente se quitan las mujeres porque ya no son guapas o porque han menos físico. Sí, las mujeres somos muy fácilmente reemplazables. Muy fácilmente reemplazables. También en el mundo literario, ¿eh?, en el que se supone que lo que importa son las palabras, pero no, no es cierto. No es cierto. El cuerpo de la mujer se emplea para vender prácticamente cualquier cosa, desde un coche hasta un gel de ducha, desde el placer más absoluto comiendo chocolate hasta 1000 otras cosas. Entonces, ese tipo de imágenes nos aburren muy rápidamente, necesitamos novedad. Luego hay subnichos dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se dirige a un público homosexual es diferente. Pero cuando se dirige, por ejemplo, en la publicidad generalista, a los bloques claves, ¿no?, hombres, mujeres, familias, estamos muy, muy condicionados por 4 o 5 imágenes que se van repitiendo y que casi no evolucionan.
Salvo cuando de pronto hay una denuncia, cuando de pronto decimos, hombre, hasta aquí hemos llegado. No, esto ya es que no tiene sentido, es que es ridículo. Pero es sorprendente la tolerancia que tenemos para determinadas imágenes, como sociedad. La poca importancia que le damos, es como, estáis exagerando, es chorrada, tampoco es tan importante, hasta que te toca a ti. Entonces sí es importante. Hola, buenos días. Sí. No hace falta que me trates de ustedes. Si te sientes cómodo así, bien, pero no me hace falta. Pues mira, Fernando. Fernando pregunta si yo creo que puede haber un panorama en el que haya una igualdad absoluta, una equidad absoluta con estas normas que hay. Yo creo que es posible que vosotras lo veáis, que vosotros lo veáis. Me da la impresión de que en el tiempo que me quede a mí de vida, que ojalá sea muy largo, ¿vale?, pero pongamos que 40, 50 años más, 60 con un poco de suerte, ¿no? No sé si lo veré a una igualdad total. Y te diré por qué, porque cuando yo tenía vuestra edad estaba convencida de que casi todo estaba ya hecho. Y me doy cuenta, según he ido creciendo, que no. Y como os he dicho antes, no es lo mismo la idea de igualdad cuando se tienen 15 años que cuando tienes 20 y estás en la uni o estás trabajando, que cuando tienes 25 y de pronto saltas al mundo laboral, estés más o menos donde estés, que cuando tienes 30 y tengas el primer hijo no puedas tenerlo, que cuando tengas 40 y tengas que encargarte de padres y de hijos, que cuando tengas 45 y estés divorciada y tengas que encargarte de padres, hijos y además la pensión, y que cuando tengas 60 y hayas desaparecido de la vida pública, que cuando tengas 80 y nadie te haga ni puñetero caso porque eres una señora mayor que no tiene importancia y para quien los cajeros son un misterio. Es decir, a lo largo de toda tu vida te enfrentas a retos diferentes en la igualdad. Y solo los ves cuando estás en ese periodo de edad. Por lo tanto, también tenemos muchas oportunidades de solventarlos cuando estás en ese grupo de edad. Por ejemplo, yo ahora tengo 47. Hay muchas cosas que me preocupaban con 25 que ya se los dejo a las de 25. Porque sus circunstancias son otras y es posible que también haya un tipo de condicionantes que yo no tuviera con 25. Pero los problemas que tenemos las mujeres entre 45 y 50, que son muchos y muy variados, de eso sí que me puedo ocupar. Y sí que puedo ir previendo, puedo ir hablando por muchas mujeres de 65 o de 70 que no tienen voz y que se encuentran con problemas muy importantes, como a veces el maltrato por parte de sus hijos o nietos, la pobreza, el no haber tenido acceso en su momento a la educación y, por lo tanto, en muchos sentidos ser analfabetas funcionales o analfabetas digitales. En otros casos tiene que ver con haber vivido toda su vida en una estructura de poder o en una estructura en la que su autoestima está totalmente tocada. En otras ocasiones te encuentras con mujeres poderosísimas, interesantísimas a esa edad, que pueden ayudar a sus vecinas o amigas dando un ejemplo y demostrándoles que la vida es otra cosa. En otras ocasiones te encuentras algunas que están superando el duelo de haberse quedado viudas y de haber pensado toda la vida que ellas sin el marido al lado no podían hacer nada. Es decir, no es que de pronto un día mágico llegues y digas somos todos iguales, yupi, fantástico. No va a ser así, y no va a ser así porque las circunstancias son totalmente diferentes. Aquí, que lo que pueden ser, pues como te digo, de una señora mayor que esté ahora mismo pues en Amorebieta, cerca de Bilbao. Y sobre todo, aquí la influencia y el poder que tenéis los hombres para tomar decisiones y para echar una mano, para cerrar estructuras, es básica. Es básica. Entonces, yo soy optimista, y soy optimista por muchas razones. Primero, que me parece que hay una conciencia que es mucho mayor ahora que cuando, por ejemplo, yo tenía vuestra edad. También es verdad que hay cosas que nos desesperan, porque yo pensaba que a estas alturas seguir hablando de sexismo, seguir hablando de control sobre las chicas, seguir hablando de sexualización de las chicas, venga, hombre, por Dios, ¿cómo puede ser que hayan pasado 30 años desde que yo tenía 15 y que eso no haya cambiado? Pues no ha cambiado todo lo rápido que quisiéramos. Y luego hay otra cosa, aquello en lo que no se trabaja se retrocede. Entonces, mensajes que parecen, vosotros ya tenéis una edad, lleváis años escuchando según qué cosas, mensajes que no se repiten y no se reiteran,
se vuelve atrás. Y se vuelve atrás por muchas inercias. Una de ellas es que es mucho más fácil no tener a las chicas como competencia laboral, sino tenerlas como mano de obra barata. Es mucho más sencillo tenernos a las mujeres ocupadas con cuestiones físicas. Estoy gorda, estoy demasiado delgada, tengo que depilarme, mis cejas no son suficientemente gruesas, no tengo el culo que debería, he engordado, he adelgazado, la celulitis, las uñas, no puedo salir así de casa, el pelo para acá, el tinte para allá. ¿Habéis hecho alguna vez cálculos de cuánto tiempo perdemos las chicas para encajar dentro del canon de belleza, que nunca además encajamos del todo, porque siempre sale algo nuevo, versus el tiempo que los chicos no pierden en eso? Vale, que sí, que los chicos os preocupéis mucho del pelo y tal, no hay color. O sea, echad una ojeada en el tiempo que muchas de las chicas empleamos únicamente en escoger esmalte de uñas. Vale, que es divertido, a mí me encanta. Pero cuando se convierte en una obligación social, hablo del esmalte de uñas por hablar, ¿vale? Escoged el tema que más os guste, me da igual. La cantidad de tiempo que empleamos en eso se nos resta de muchas otras cosas, sobre todo cuando empieza el tema de no estar a la altura, empieza el tema del complejo, de no encajar. Y da igual cómo seáis, físicamente nunca vamos a encajar con el canon. Porque cuando da la impresión de que ya hemos pillado el truco del canon de belleza, va y cambia. Dime. ¿Pero usted no cree que eso del canon de belleza y esa narrativa de tengo que encajar no es algo intrínseco del ser humano que no vamos a poder cambiarlo, o por lo menos va a ser sumamente complicado cambiarlo? O sea, me refiero... Va a ser sumamente complicado cambiarlo, pero ni está ligado al ser humano. Fernando hablaba del canon de belleza, de hasta qué punto es difícil de cambiar. Es muy, muy difícil de cambiar. Pero lo cierto es que es una cuestión cultural. Y todo lo que es una cuestión cultural puede incidirse sobre ella, puede atenuarse o cambiarse. Mira, cuando yo tenía 25 años, 26, me fui a Escandinavia durante un año, a Noruega. Justo acababa de ganar el premio Planeta. Una de las primeras cosas que me sorprendió de Noruega, estuve en Oslo y luego recorrí todo el país, fue la diferencia entre cómo se arreglaban las mujeres noruegas y cómo nos arreglábamos las españolas. Y la falta de atención aparente que dedicaban las noruegas a su cuerpo versus o frente al que ocupábamos las mediterráneas. Yo alucinaba. Claro, a muchos hombres noruegos les gustaba el modelo mediterráneo, que a veces asociaban también con el modelo latino, no distinguían muy bien una cosa de otra, de todo era al sur, ¿no? Porque les parecía más femeninas, se sentían menos, ¿cómo decirlo?, menos en competencia. Era como volver a ver a sus madres, ¿sabes?, frente a las chicas de su edad, o las mujeres o las jóvenes con las que lidiaban, que se habían liberado en gran medida de eso. A mí me chocaba, porque yo he sido educada, o fui educada en otra tradición, en una tradición en la que la depilación era un mandamiento sagrado, en el que el salir bien preparada, bien lista, maquillarte, por lo menos la raya del ojo. El hecho de ver mujeres que eso se la refafinflaba por completo y que tenían el nivel de igualdad, por ejemplo, en poder real mayor del mundo, uno de los mayores del mundo, era como, a mí me han engañado, o sea, aquí me han estafado. Donde de verdad está el poder y la satisfacción, no está en mirarte al espejo y verte divina. Que ayuda, que está muy bien. Yo he tenido conflictos muy importantes con trastornos de la alimentación y con mi cuerpo. Sé de lo que hablo. Sé qué significa no verte bien. Pero de pronto dices, espera, que nos tienen absolutamente engañadas. Y cuando empecé a ver las políticas de conciliación familiar, que en España eran ciencia ficción, te estoy hablando del año 2001, ¿vale?, no estabais ni planeados vosotros. Cuando en el año 2001 empecé a ver cuáles eran las políticas, por ejemplo, de tema de pensiones, de ayudas a madres solteras, de estar centralizada la ayuda en los hijos y no en la... Aluciné tanto. Y era un modelo cultural, estábamos a 3 horas de avión. Entonces, siempre hay que fijarse en determinados modelos que te parecen de referencia. Porque fijarse ahora mismo en lo que ha ocurrido en Afganistán también nos puede mostrar otra sociedad de referencia. Una sociedad que por suerte es bastante reducida y es bastante, en estos momentos, única a peor.
Pero es que hace unos años no estaba así, ¿eh? Y ha retrocedido. Buenos días. Usted es repetidor, ¿no? Sí, sí. Bien. Mi nombre es Mariano y soy profesor de formación y orientación laboral. Y bueno, dentro menos de un mes celebramos el Día de la Mujer. Sí, el 8M. La mujer trabajadora. Sí. Anteriormente se llamaba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eso es. Hay un cambio de denominación que ya, no sé, dice mucho. Sí, hemos pasado del Día Internacional de la Mujer Trabajadora al Día de la Mujer. Entonces, lo que te quería plantear es, hay mucha controversia en la sociedad, yo creo que todo condicionada por las ideologías de los partidos políticos, sobre la necesidad de seguir celebrando este día, no celebrar este día, cambiar la denominación o seguir celebrándolo dándole un matiz diferente, con un sesgo diferente al que está enfocado. Quería saber tu opinión sobre la necesidad y bueno, y si es que hay que cambiar ciertos matices de ese día. Bueno, si os dais cuenta, yo en toda esta hora que llevamos hablando no he metido una sola palabra relacionada con política. Y, de hecho, me interesa mucho menos la política que las políticas sociales. Y me interesa mucho menos las ideologías que cada uno de vosotros estéis desarrollando ahora o que tengáis en casa o que lleguéis a desarrollar, que el hecho de encontrar unos puntos en común. Y, de hecho, yo he mantenido siempre una equidistancia política por la que he pagado un precio importante, sobre todo a la hora de trabajar en medios de comunicación, pero con la que me siento mucho más cómoda. Entonces, la pregunta que me hacía, que era, ¿qué opino yo acerca de si hay que cambiar o modificar el tema del 8M? Como las razones son estrictamente políticas y no tienen que ver ni con los logros conseguidos ni con las estadísticas objetivas, que lo resuelvan los políticos. A mí me parece que la labor que tenemos que realizar en las aulas tiene que ser de concienciación y de educación y tiene que estar adaptada a un tipo de... Es una educación pública, por lo tanto tiene que ser una educación muy diversa, una educación basada en el laicismo y basada en la diversidad. Y como formadores, o vosotros estáis en aula, yo vengo de manera puntual, creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Todo lo demás no está en nuestras manos y, de hecho, a veces explicarlo y traducirlo a los chavales va a requerir gran parte de nuestro tiempo y de nuestra energía. Vamos a centrar la energía en lo que realmente sea importante. Porque muchas veces nos desviamos en discursos asociados, por ejemplo, al feminismo, asociados, por ejemplo, a determinados feminismos, que yo creo que no son particularmente importantes. A mí lo que me importa, y a ti me imagino que también, como orientador laboral, es que estas chicas tomen las mejores elecciones posibles y que sean capaces de denunciar un abuso laboral, que sean capaces de denunciar un acoso determinado, una discriminación frente a la que se encuentren, por encima de denominaciones concretas, por encima del lenguaje inclusivo, no, por encima de otro tipo de cuestiones. Que si tenemos, por ejemplo, un caso de cualquier alumno trans, esté abrazado y agrupado y bien guiado en todo ese proceso, ¿no? Todo lo otro a mí me importa bastante menos, sinceramente. Y las veces en las que me preguntan sobre ello, no es que lo evada, no es que no quiera dar una respuesta, es que honestamente me interesa bastante poco. Me interesa mucho más el trabajo cotidiano, el trabajo de campo. Creo que ha llegado el momento en el que os tengo que decir hasta luego. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestras preguntas y hasta la siguiente ocasión.